pero es hora de entrar ya a ver qué pasa con las novias, que es lo que le dije a Vicente hace un tiempo. Y Vicente, tenemos que sacar esto ya porque es que cualquiera nos lo puede chafar, porque es muy sencillo. Y además le dije, porque lo de las violas de gamba es muy importante. ¿A quién le interesa? Pues a los violagambistas, a los laudistas, a la gente de barroco. Y después le dije, y las trompetas es muy importante, pero ¿a quién le interesa? Primero que dijo, a mí. Dije, ya, pero a los trompetistas y a los metalistas y a los demás. Pero ahí la novia le interesa a todo el mundo. Creo que dije, lo primero a las amigas de mi madre, por no decir otra cosa. Es decir, sin novia no hay... la novia interesa a todo el mundo. Y ese es el tema de hoy. Hasta hoy, desde que en 1771 el conservador de la Biblioteca Marciana, de Venecia, se llama así, Marciana, hizo una enumeración de personajes en la mesa de la izquierda, lo único que se ha hecho hasta nuestros trabajos es repetir eso sin comprobar nada. Todavía se puede comprobar, aunque esto va a empezar a cambiar muy pronto. Se dice que está ahí Eleonor de Austria y ahora lo voy a mostrar. En realidad es terror histórico de bulto, porque es tan sencillo como averiguar, que es muy sencillo. ¿Con quién está casado el novio? Que sí que se sabe quién es. Pues buscas con quién, buscas quién es y ya está, no hay más. Pues pese a todo ello, hasta nuestras publicaciones, esto sí es una exclusiva mundial. En América lo contamos, pero en 20 minutos y corriendo y sin tanto detalle. Y de hecho ese vídeo todavía no ha subido. Estábamos esperando una ocasión como esta, ya la semana que viene que salga en prensa y se divulgue, y ahí lo subiremos. Pero esto deriva de que hay dos leyendas que nos han llegado desde décadas después del cuadro, y las dos leyendas con el tiempo se han entremezclado, y aquí se haría un tinglao que nadie era capaz de desfacer. Encima miraban en los rayos X, y eso, claro, ahí hay tal lío de garabatos que asusta. Pero al cabo de 3 años de mirarlos todos los días, como los medievales, ni un día sin mirar los rayos X, al final lo entendimos. Este es el refectorio de San Giorgio Maggiore, donde comen los monjes. Hemos plantado aquí el cuadro, nosotros. Ellos son los 6 monjes que hay en el cuadro del propio monasterio. Él es el abad, Girolamo Scrocetto. Él es el prior, Andrea Asolo, o Pampuro. Andrea de Asolo, que había nacido en Asolo. Él es Gregorio Cortés, que en el momento del cuadro ya estaba muerto, un personaje importantísimo del Renacimiento italiano, sobre todo veneciano. Había sido abad de San Giorgio en 2 ocasiones, pero ya estaba muerto. Él es Benedetto Guidi, un literato y poeta y editor, monje también, muy culto, que dejó, todos estos vieron lo que pasó ahí, día a día, durante 15 meses, todos los días. Un andamio enorme, pintores arriba y abajo, machatas también, aprendices, y cámbiame esto, y cámbiame lo otro, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. El caso es que ellos dos probablemente son los dos que están aquí arriba sentados, los dos que aparecen en la firma del contrato. Uno es el silleredo y el otro el economía. Los que se encargaban de los gastos y de justificar las cosas. Y Benedetto Guidi decía, pues en una poesía que dejó, que para referirse a lo que pasó en el cuadro, que nadie ha dicho nada, pero se sabe que pasaron cosas, lo definió como mille dolci errori. Es decir, que durante esta empresa, porque era una empresa, si no la entregaba acabada, podía tener problemas. Es decir, podía ganar o podía perder en fama y en dinero. Pues Benedetto Guidi se refirió al tema así, 1000 dulces errores. Las dos leyendas, la primera es de Carlo Ridolfi. Se llama Ridolfi, aunque estos eran sus apellidos civiles, se cambió el nombre. El Vasari veneciano lo llaman también, un buen pintor. Son 2 generaciones después del Veronés, alumno de un alumno del Veronés, de Antonio Basicacci. Pues Ridolfi, a mitad del siglo siguiente, casi 100 años después, fue el primero que dijo que entre los invitados había unos cuantos monjes del monasterio, 6, hasta donde nosotros sabemos, 6. No lo dijo él, nos hemos contado nosotros. Y también fue el primero que dijo que los novios estaban en la esquina. Claro, evidentemente en las 2 asientos centrales hoy día está
la Virgen y Jesucristo. Pero en origen esto no era así. Ridolfi dijo esas dos cosas. Fue el primero, que había benedictinos ahí y que los novios estaban en la esquina, pero no dijo quiénes eran. Estos son dos cuadros de Tintoretto. Era un buen pintor, Ridolfi, un buen pintor. No son los suyos. Él dice que hizo copias de estos mismos cuadros, Cristo en casa de Simón y Cristo lavando los pies de los discípulos. Estos son los de Tintoretto, el que toca el violín, la viola de Roma soprano. Pero él también los pintó. Carlo Ridolfi en este enredo no tiene más que ver, porque lo que él dijo es correcto. Los novios actuales están en la esquina y hay al menos media docena de monjes. Pero un siglo después de él, Antonio María Zanetti, el joven, que es este personaje, también conservador este es el conservador de la Biblioteca Marciana, en 1770, pues nos dejó esta cita. Y en esta cita es en la que se basa todo el mundo. No se basan, simplemente la repiten. Digo, todo el mundo, no estoy exagerando, empezando por la edición del Louvre y acabando por cualquier libro que los presentes quieran comprobar. Y nos dice esto: el novio, que es el que está en el extremo, es verdad, es Alfonso de Ávalos, ahora lo veremos, lo pintó Tiziano, no hay duda, nadie lo duda, el marqués del Basto. Pero dice a continuación: y la ilustre marquesa de Pescara, Victoria Colonna, su mujer, la del palillo, la que está hurgándose los billetes, esta está 5 puestos más allá, ahora lo mostraré mejor. Vamos a ver, dice que el novio, que se está casando con la que está en el cuadro, su mujer es Victoria Colonna, la que está 5 asientos más allá. Después dice que la novia, no ella, sino la que está al lado del marqués en el cuadro, dice que la novia es la mujer de Francisco I de Francia y que el rey, es decir, su marido, está a su lado. En el cuadro, en la esquina, están primero Alfonso de Ávalos, a continuación una dama hasta hoy desconocida, que es María de Aragón, la que da título a la conferencia. Pero Zanetti dice que esa mujer dice, en la esposa está retratada la mujer de Francisco I de Francia, que es este. Es decir, que la novia se está casando con su marido al lado, con el marqués de Ávalos, que su marido a la izquierda, y en la boda, en el banquete, el marqués de Pescara a su derecha. Bueno, esto es un trío imposible, que yo no tengo nada contra los tríos, como estamos en el conservatorio, ni contra los quintetos, ni contra los septetos, ni contra nada. Pero esto es imposible, no puede ser. Pues esta es la historia la historia del arte, entre la cual también nos incluimos nosotros, claro, ha estado repitiendo sin ninguna comprobación. No se quedó contento con Zanetti, que era un buen pintor. No, una cosa no quita la otra. Lo que pasa es que armó un lío sorprendente. Después dice que a continuación de la novia, que no es esta, está María de Inglaterra, es decir, María Tudor, ¿sí? Que dice que es la mujer de Enrique VIII. María Tudor nunca fue la mujer de Enrique VIII, fue la esposa de Felipe II. Enrique VIII tuvo 6 esposas, pero ninguna era María Tudor. Y además dice que hay un personaje que habla con un sirviente, que es este, que es Solimán, pero él dice que es Ahmed II. Ahmed II vivió 100 años después del cuadro. Y por último dice que está Carlos V, que está, y ahí pues sí que acertó. Es decir, acertó en algunas cosas y otras no. En realidad no cito sus fuentes, esto era una práctica habitual en la época, no es una crítica. Pero un manuscrito, papeles que tenía en la biblioteca, lo consultó, lo transcribió, y esto es lo que ha estado repitiendo la historia del arte hasta ahora. Él es Francisco I, que está en el cuadro, y ella sí que es la hermana del emperador, Eleonor de Austria, de Carlos V. Su mujer, pero ella no está en el cuadro. Bueno, no está en el cuadro visible, está debajo de la novia actual, igual que Giorgione está debajo de Diego Ortiz. Vamos a verlo un poco mejor. Él es Zanetti el joven, tuvo un pariente, se llamaba Zanetti el conde, lo llaman, ahora lo veremos también. Digo que era un buen pintor. Esto, por ejemplo, es una pintura de Giorgione apenas queda pintura. Pero Giorgione dirigió
la pintura de la fachada de la Fondaco de los Terescos, de los alemanes, en Venecia, y él era el director de las obras, y para él trabajaban ahí Tiziano y gente muy importante. Y gracias a Zanetti pues conservamos algunos de los frescos, porque estos eran frescos en el exterior, que se han perdido. Este, por ejemplo, lo conocemos gracias a Zanetti. Pero el buen Zanetti, aparte del lío que montó con lo que acabo de enseñar, Enrique VIII y toda esa historia, pues también la lió con Ortiz, porque dijo, esta es su frase, dice, se cree con razón, es decir, con suficiente, y es verdad, sí que guarda un cierto parecido este personaje que está aquí con Diego Ortiz. Yo no voy a decir que no, solo que Diego Ortiz tiene el pelo ensortijado, casi morisco, vamos a decir eso, mientras que Tintoretto no. Este es Tintoretto, en efecto, es un autorretrato, pero aquí la volvió a liar el amigo Zanetti, porque desde su publicación, hacía 2 siglos y pico, pues todo el mundo les ha dado por repetir lo que dijo Zanetti y han estado diciendo que Diego Ortiz es Tintoretto. Pero Diego Ortiz es Diego Ortiz y Tintoretto es Tintoretto, como decía su pariente. Bueno, él es pariente lejano, que ya lo hemos mencionado. Aquí vemos a su pariente homónimo, Antonio Zanetti el Viejo, o el Conde. Era un poco más mayor que él, en realidad eran primos segundos, no eran tío y sobrino. Y estos son 4 autorretratos de Tintoretto. Y aquí se ve claramente, sobre todo en este, a los 54 años, como sí es el del cuadro. Estos dos, pues no sé, este yo creo que se parece más quizá a Cándido Méndez, el de UGT, y este a lo mejor a Eduardo Inda, si le dejas crecer las patillas esas que se deja un poco más. Pero bueno, es Tintoretto, son 4 retratos de Tintoretto pintados en diferentes momentos de su vida. Evidentemente, este es el que... Bueno, Tintoretto es quien es. Como decía el Conde, Tintoretto es el violinista. Pues desde Zanetti el Joven, todo el mundo anda diciendo que Tintoretto es Diego Ortiz y nadie nombra al violinista. Hasta entonces, las fuentes que había, nadie decía quién era Diego Ortiz, se lo saltaban. Y desde Zanetti el Joven, el siguiente, hasta su tío lo decían todos bien, bueno, hasta su tío primo. Decían que Tintoretto era el violinista. Pues a partir del otro, toda la tradición literaria publicada hasta hoy, hasta nuestros trabajos, ha estado repitiendo lo que volvió a liar el buen Zanetti. Esto no pretende ser una crítica, más bien un homenaje, ya lo he dicho. Conservador de la Biblioteca Marciana, ¿qué te voy a decir? Un pintorazo. Y gracias a él, al otro, a Zanetti el Joven, sabemos muchas cosas de la historia del arte del siglo XVI, sobre todo en Venecia. Pero aquí, pues lió un lío importante. Bueno, vamos a dejar ya al conde, y vámonos, bueno, al conde y a su sobrino, y vámonos a la novia. Estas son 2 publicaciones nuestras libres, que están en la página, donde se cuentan todo esto que contaba de Tintoretto, con mucha más documentación, y también la leyenda de Giorgio, bueno, la leyenda, una pequeña biografía actualizada de Giorgio de Castelfranco en relación con las bodas de Caná del Veronés. Esto fue una especie de homenaje póstumo al maestro de todos ellos, de los que están en el cuadro, de los que están tocando. Y aquí sí, vamos a ver con un poco más de detalle, acercarnos un poco más a qué es lo que nos está diciendo Zanetti el Joven. Zanetti el Joven dice correctamente que es Carlos V, este es Carlos V. Y lo primero que nos dice es que el novio es el Marqués del Basto, porque están en la esquina, lo había dicho Ridolfi, este es el Marqués del Basto. Le dice que su mujer es esta, la del Palillo, Vittoria Colonna. Vittoria Colonna era la mujer de su primo. Alfonso de Ávalos fue uno de los generales de Carlos V más famosos y el que más derrotas le infligió al francés, a Francisco I, que es este de aquí. Pero él no estaba casado con Vittoria Colonna. Con Vittoria Colonna estaba casado su primo, Francisco Fernando de Ávalos, que cuando murió en la batalla de Pavía, la misma en la que apresaron al francés, ahora lo contaré todo, pues heredó sus cargos. Si en tiempos del lienzo ya estaba muerto, creo recordar, pero él es Alfonso de Ávalos, eso no lo duda nadie. Eso está admitido, y es verdad, lo pintó Tiziano y es Alfonso de Ávalos.
Pero lo que dice Zanetti es que su mujer es esta, mientras que se está casando con esta, que es la esposa del francés, que sí que es el francés, y esto no puede ser. Bueno, es incongruente, incomprensible, paradójico y todo lo que queramos echar. Leonor de Austria está aquí debajo, igual que George está debajo de ahí, o igual que la esposa de Carlos V está debajo de Vittoria Colonna. Ahora lo enseñaré en un momentito. Después nos dice Zanetti también que esta mujer que hay aquí dice que es María de Inglaterra, es decir, María Tudor, según él, esposa de Enrique VIII, esposa de Felipe II. Y después nos dice que este turco que habla con el sirviente, que en realidad es Soliman, pues dice que es un turco desconocido, mientras que dice que este es Soliman. Este probablemente es Barbarroja, a juzgar por los retratos y por la documentación histórica, pero es otra historia que aquí tampoco vamos a tratar ahora. En breve, antes de que acabe el verano, habrá una publicación extensa en castellano, muy detallada, en la que llevamos trabajando 3 años, sobre este tema y más cosas, sobre las bodas del cuadro. Veamos la siguiente. Aquí tenemos a Zanetti, el joven, y este es un retrato en relieve que hizo Benvenuto Cellini, de Francisco I, y ella es la hermana del emperador, de Carlos V, la mayor. Perdón, estaba pensando en las hijas. Leonor de Austria. Voy a avanzar un poco más. Aquí vemos un cuadro resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Él es el novio, está en la esquina, ella es la novia actual, están en la esquina. Ella es Vittoria Colonna, o sea, el novio además incestuoso. Si atendemos además de un poco veletas, el marqués del Basto, no te digo nada, uno de los 4 generales más famosos de esos tiempos. El marqués, su esposa, el rey de Francia, que sí que es Francisco I, aunque ahora mira a un escote inexistente. Tiene la mirada, claro, como que ella que dice que es María Tudor y lo que acabamos de ver ahora. Aquí he trastocado el orden para explicarlo. Es decir, ella es Vittoria Colonna, esta señora del palillo de oro, la nobleza usaba palillos de oro, y los he trastocado un poco para que lo veamos. Él es el marqués, ella es la novia actual que está pintada en el cuadro, y este es un retrato de la esposa del marqués del Basto, que era María de Aragona, hecho por Leone Leoni. Este es Leone Leoni, un escultorazo de la época. Esta es una estatua, estatua de Carlos V, emperador, y él es el que hizo esta medalla. De modo que tú comparas la medalla con la persona que en el lienzo, además, que es que eso se sabe. Es así de sencillo. A lo mejor en el tren ahora, camino de Valencia, yo no sé dónde va cada uno, si te aburres, si te acuerdas, miras ¿con quién se casó Alfonso de Ávaros? Con María de Aragona. Buscas a María de Aragona y volverás a pasar por los mismos puntos que estamos pasando aquí. Ella sí que es Leonor. Este es un retrato que hizo un francés. Ellos pintan un poco diferente, igual que los nórdicos, cada cual tiene sus manías. Y este personaje está aquí porque fue precisamente la boda de Francisco I con Eleonor de Austria, que estaba ahí antes, pero no era la novia. Estaba ahí. Bueno, sigue ahí, sigue debajo de los pigmentos. Pero la novia en el primer enlace estaba donde tiene que estar, debajo de la Virgen actual. El caso es que la boda, de Francisco I con la hermana del emperador se produjo precisamente como consecuencia de que en la batalla de Pavía, 1524, el rey francés fue preso por las tropas del marqués de Alfonso de Ávalos, se lo trajeron a Madrid, y parte del tratado para recuperar su libertad fue que se casase con la hermana del emperador. Pagó 2 millones de escudos de oro, dejó a sus 2 hijos como rehenes en canje en España y se volvió a Francia. Y en cuanto pasó a Francia, más bien pronto que tarde, no sé si él o la corte francesa volvieron a reanudar las hostilidades. Por eso hay un arcabucero aquí, pero en un momento lo aclararemos mejor. Aquí, este es el ejemplo que decía. Veamos otro ejemplo de lo que estoy diciendo
cómo el veronés tuvo que ocultar a las 5 damas que hay ahora en el banquete, todas en la mitad izquierda, desde el espectador, y sustituirlas por las 5 damas nobles de Ischia. La primera, la novia, María de Aragona, después su hermana Giovanna, después Victoria Colonna, la del palillo, Julia Gonzaga y la Virgen, que me voy a callar, no voy a decir de momento quién es. Bueno, esta es una escena donde vemos en orden inverso un proceso similar de ocultación o sustitución de un personaje por otro. Esta es la escena original. Ella es la esposa de Carlos V, Isabel de Portugal. Su boda se celebró 3 semanas después de la boda del francés. La boda del francés se celebró en Illescas en el 26, pero no fue ratificada en suelo francés hasta 3 años después. Pero se celebró por poderes. Al francés no es que lo tenían amarrado y encadenado, todo lo contrario, era el rey de Francia, banquetes todos los días en su honor, nobles que venían a comer, preso estaba. Pero para ser liberado tuvo que cumplir esas 3 condiciones: 2 millones de escudos de oro, dejas a tus hijos y te casas con mi hermana. El caso es que, aquí vemos otro ejemplo, Victoria Colonna ocultó a la esposa de Carlos V, que actualmente Carlos V parece que está hablando con Perico, su paje, y lo mismo, tiene la mirada como en un punto indeterminado. Pero aquí debajo, si tú observas el hombro exagerado izquierdo de Perico, ¿por qué es exagerado? Está entre una chepa, una pseudochepa y un trapecio. Podría ser que fuera de hombros anchos, yo no digo que no. Pero este contorno negro que se ve aquí corresponde probablemente a la cabeza de Isabel de Portugal cuando estuvo ahí debajo. Y este brazo era el brazo de Isabel de Portugal. Obsérvese también cómo este brazo que sostiene el palillo no es una posición natural, no lo es. Puedes adoptar esa posición, pero no es una posición natural. Con la que ocultó a María de Inglaterra, la segunda esposa de Enrique VIII, pasa lo mismo. Las dos están como asomando la cabeza y esto es así de sencillo. Para ocultar a su mujer, cuando estaba su mujer, ahí sí que su mirada era coherente. Una boda que se celebró 3 semanas después de la del francés. Bueno, esto solo estaba para ilustrar un proceso similar a 2 de los que hemos aludido. Aquí vemos a la esposa del emperador. Este es un retrato que pintó Tiziano, el anterior, el que acabamos de ver. Hombre, esta gente eran retratistas, claro. Con frecuencia se lee a veces también en publicaciones académicas presuntamente serias. Digo presuntamente porque a veces dicen cosas que, vamos, como que lo que hay en el cuadro no son retratos. Pero vamos a ver, ahora veremos, 2 de los retratistas más famosos de Venecia, 3, están en el cuadro. Lo que tú pintas es un retrato. Lo que esculpió León de León y en su medalla es un retrato. Pero dicen que en realidad, como no había nada claro respecto a este lienzo gigantesco, pues como que nadie se ha querido mojar. Pero de ahí a decir que Tintoret, que la gente que ahí no pintaba retratos, sino que se los inventaba, pues esto yo creo que tampoco es. Este cuadro sí que es posterior, está hecho sobre una copia perdida de Tiziano, pero este es el rostro de Isabel pintado por Tiziano. Y ella es Victoria Colonna, una gran amiga personal del emperador, por supuesto. Pero que con el marqués del Basto su relación era la esposa de su primo, eso sí. Victoria Colonna, solo por mencionarla, pues un personaje muy relevante, amiga de papas y de emperadores y de grandes personajes muy poderosos. Quedó viuda pronto, aquí la tuvo también, algunos dicen que un idilio, aunque eso no está del todo claro, con Miguel Ángel, el que conoció en Roma a finales de la década de los 30. Este es un dibujo, un retrato de Victoria Colonna hecho por Miguel Ángel. Este es el más conocido, por Sebastiana del Piombo, y ellos son nuestros 2 novios. No voy a decir yo que no se parecen un poco, bueno sí, pero esta tampoco es la novia, esta es Victoria Colonna. Solamente por darle contexto a Victoria, porque la trajo a colación Zanetti, y desde Zanetti, esa numeración que hizo, eso es todo lo que se ha dicho hasta hoy.
Además, tal como él lo dijo, sin comprobar nada. Aquí vemos el lienzo otra vez, porque vamos a mostrar a los retratistas. Bueno, no los he presentado. Algunos de los presentes, como los tengo en TFM y los he tenido, algunos sé que lo saben, pero él es Tiziano, el que toca el contrabajo, él es Tintoretto y él es el autor del cuadro, Paolo Cagliari. Pues el amigo Tiziano, que era el retratista oficial de la República, era un cargo y un sueldazo, retrató a todos estos que hay aquí. Bueno, todos no, los que están en azul, que solo hay 3, Paolo Cagliari, Alessandro Vittoria y Daniele Barbaro, a esos los retrató el Veronese. Estos 3 que están en morado los retrató el propio Tintoretto, pero a todos los demás los retrató Tiziano. Los voy a aislar y voy a dejar en pantalla a los 3 retratistas de Venecia, que eran Tiziano. Después Tintoretto, cuando Tiziano lo dejó, heredó, bueno, le dieron el cargo a él, y también Alessandro Vittoria, que es este señor de aquí. Alessandro Vittoria era escultor y arquitecto, pero también era retratista, también pintó. Aquí tenemos todos los que retrató, la mayoría Tiziano, y aquí a los 3 retratistas. El que tenía la mayor colección de retratos era Alessandro Vittoria, el escultor. Tenía una casa en Venecia y tenía una colección, era la más famosa de la época y la más numerosa. Tenía una colección de 50 retratos, además era famoso porque le gustaba comprar autorretratos a otros pintores contemporáneos. Todos los que tenía no eran autorretratos, pero tenía una buena colección. La colección de retratos, la galería de retratos más famosa de Venecia, era la de Alessandro Vittoria, escultor, arquitecto y pintor. Y los 2 retratistas oficiales de la República fueron primero Tiziano y después Tintoretto. Los tenía aquí, pues no me acordaba. Esto es lo mismo que acabo de comentar. Cuando fue Dux Girolamo Priuli, ahí Tiziano dejó el cargo y lo asumió Tintoretto. Él es Alessandro Vittoria, él es